Hay faros que alertan a los navegantes sobre la peligrosa vecindad de escollos y costas rocosas, en las que los barcos podrían estrellarse en medio de la oscuridad o en una tormenta. Y hay otros faros que señalan un peligro no menor, escondido en orillas que, a primera vista, parecerían serenas y apacibles. Son costas que bajo sus aguas ocultan temibles bancos de arena en los que los barcos han de varar en vez de chocar, pero con un mismo catastrófico y final resultado: el naufragio. Estas son las aguas que recorreremos hoy, las de Mar del Tuyú y Mar de Ajó, a lo largo del Cabo San Antonio, al sur de la confluencia del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Viniendo desde el norte de la bahía de San Borombón hasta el Cabo San Antonio, existen vastas orillas de cangrejales que fueron frecuentadas durante mucho tiempo por cazadores de nutrias salvajes. Al sur, en la zona del Rincón de Tuyú, comienza la larga extensión del cabo, de unos 180 kilómetros de playas y médanos. Una costa que hizo necesaria la instalación de 2 faros hermanos y que fueron inaugurados casi simultáneamente en 1892 y en 1893. En el extremo norte, en Punta Rasa, está el faro San Antonio. Y a 63 kilómetros al sur, pasando Mar de Ajó, está el faro Punta Médanos. Hoy, estos 2 faros son una curiosidad turística para los veraneantes de las playas vecinas. Pero desde mucho antes que estos balnearios existiesen, ya estas torres alertaban a los barcos que navegaban sus desiertas costas. Hubo también otro tipo de naufragios, producto de la lucha naval. Es el caso de los 13 barcos hundidos en 1824, durante la guerra contra el Brasil. Una lista posible de naufragios comienza a escribirse en 1878, con el Karnak, un barco alemán proveniente de Hamburgo, y que antes de hundirse quedaría atravesado a lo ancho de la playa, siendo una curiosidad para los escasos habitantes locales. Uno a veces generaliza que es un naufragio. Todas las embarcaciones que están los restos visibles, tanto Royal Highness hasta Karnak, en todo el litoral del Partido de la Costa, fueron encalladuras. Es decir, la quilla quedó aprisionada en la arena. No se produjeron víctimas a raíz de estos hechos en sí mismos, pero como hemos visto, todos son a partir de que el barco estaba varado. Para la gente que navegaba cuando no había faros, era bastante problemático. Primero porque las cartas náuticas no eran exactas en aquellos momentos. Estamos hablando de casi terminando el 1800. Y hay 7 bancos de arena que hay que conocerlos como para, digamos, poder navegar cerca de la costa. Y no se podían distraer cuando pasaban por acá. Hubo muchos encuentros en lo que es la bahía San Borombón. Y ahí hubo mucho siniestro, mucho barco hundido y que quedaron.
En la noche del 23 al 24 de enero de 1878, Carnac queda varado en Punta Médanos. Luego el capitán Carlsen declara que era una noche tan clara, tan serena, un capitán más que experimentado de la empresa, y decidió como desviarse un poco de su ruta, y cuando él se da cuenta tiene la rompiente encima y no puede hacer absolutamente nada para poder zafar de eso. En 1883, el barco inglés Her Royal Highness naufragó a 13 kilómetros del Cabo San Antonio con graves daños que impidieron reflotarlo. Aún hoy se ven restos de su casco cuando la marea baja. Cuando el capitán pierde el barco, se le hace una corte naval en lo que sería el consulado británico y determina su suspensión por un periodo de 3 meses. Era un barco de construcción de madera que, bueno, en la actualidad emerge en las cuadernas a 300 metros más o menos de la costa. Al momento de la encalladura se rompió el palo mesana, que es el que está más a popa en las embarcaciones de 3 palos, y roturas en el casco. Por esa razón el reflotamiento fue imposible y la familia Gibson compró el desmantelamiento y aparecen hoy en la estancia algunos elementos, en la estancia de los ingleses, algunos elementos del barco. Otro buque alemán, el Anna de Hamburgo, encalló durante un violento temporal en 1891 y sus restos quedaron a 600 metros de la costa. 70 años después fue desguazado y vendido como chatarra. También se hundió el Triunfo en 1941, que aún hoy yace sumergido, y varias lanchas pesqueras marplatenses que serían alcanzadas por temporales y luego arrastradas por la marejada hasta estas costas. En 1936 es el turno del Vencedor, de la compañía naviera Mianovich, que transportaba camiones y otras mercaderías a Mar del Plata y a Necochea. Se logró salvar su carga, pero la tragedia sobrevino unos meses después, cuando unos chicos se metieron por la escotilla inundada y allí murieron ahogados. Es curiosa la historia del velero inglés Margareta, hundido en 1880. Sus restos visibles dieron origen al nombre de la Playa de la Margarita, que hoy está en el centro de Mar de Ajó. La barca Margareta, más conocida como Margarita por todos, para mí es una de las más emblemáticas. Primero porque le dio el nombre a Mar de Ajó, que durante años fue Playa La Margarita, y que había sido construida en 1873. El barco apareció solo, sin tripulación, en septiembre de 1880, con lo cual descartamos, aparte está por el manifiesto alemán, que no traía pasajeros, traía 18 tripulantes. Otro de los mitos es que las damas asustadas, cuando vieron llegar a los gauchos para rescatarlas, bueno, gritaban, ahí vienen los salvajes, los indios, bueno, y obviamente esta escena no sucedió a bordo de Margareta. Hay quienes la dan en Carnac, con los pocos pasajeros que traía. El faro San Antonio se encuentra en la punta norte del cabo. En 1878, el presidente Avellaneda ordenó su construcción y también la de su hermano en Punta Médanos, más al sur. Ambos faros serían fabricados en París mediante el sistema Barbier. El faro San Antonio fue inaugurado el 1 de enero de 1892 en Punta Rasa, en el Rincón del Tuyú, 11 kilómetros al norte del lugar donde medio siglo más tarde nacería el balneario de San Clemente del Tuyú. Yo creo que los faros fueron hechos con doble intención. Primero y principal, por supuesto, para evitar los naufragios. Pero también porque desde allí, tienen el equivalente a 20 pisos de altura, se podía controlar el contrabando. Tanto la entrada, pero más la salida de mercaderías. Hasta que el turismo veraniego se estableció en estas playas, la zona era agreste y despoblada. Se encuentra a 340 kilómetros al sureste de la ciudad de Buenos Aires.
Aquí, la pampa desemboca en el mar, entre médanos y dunas móviles que abarcan hasta 4 kilómetros de ancho, con una altura máxima de 45 metros. No existía ninguna ruta cercana. Recién en 1912 se podía llegar por el ferrocarril del sur desde la estación Juancho hasta la desolada Ostende para seguir en carretas aprovechando las mareas bajas. En aquella zona desierta se alzó el faro con su columna central de hierro de 58 metros de altura, sostenida por un trípode metálico, que a su vez se apoyaba en una base de hormigón armado. La columna tiene un diámetro de 1,80 m y contiene una escalera de caracol de 298 escalones. La torre, a la que se le ha agregado un ascensor panorámico, está coronada por una cúpula cilíndrica de 4 metros de diámetro, dividida en 2 cámaras. La primera es para observación, la segunda es una sala de guardia e iluminación. Los visitantes pueden contemplar el paisaje a través de la garita de vidrio, que tiene 14 ventanillas rectangulares. Sobre el techo del casquete esférico hay una veleta, que también sirve de pararrayos. El faro poseía una vivienda al pie, caballeriza, polvorín, depósito de materiales, cuadra de marineros, galpón, aljibe y molino. Estuvo alimentado a querosén hasta 1926, luego a gas de acetileno hasta 1970 y desde entonces con un sistema eléctrico. Su luz blanca es giratoria, con 12 segundos de luz y 18 de eclipse. Es emitida por una lámpara de 500 watts. Desde el mar, esa señal puede ser vista hasta 52 kilómetros de distancia. Pero los faros también sufren los embates de la naturaleza, por el viento o por el desgaste provocado por la sal del mar sobre su cuerpo de hierro. En 1917, un tornado de gran intensidad hizo girar su estructura, rompiendo una de las patas que lo sostienen, pero el faro se mantuvo en pie. En 1986, un incendio se desató en la vivienda ubicada en su base. Después de 100 años, era imprescindible una profunda restauración que duró 6 meses e incluyó la instalación de un ascensor único en Sudamérica. La tarea fue ardua y peligrosa, con técnicos y expertos soldadores especializados en trabajos a gran altura que, colgados de arneses, debieron trabajar soportando vientos a más de 60 metros de altura. En el mismo predio del Faro San Antonio surgen aguas termales de 40 grados de temperatura. Estas aguas tienen 3 veces más sales en cloruros y sulfatos que las del mar y 5 veces más calcio, por lo que se han convertido en una atracción turística. Aún en invierno, cientos de fieles bañistas se sumergen en las reparadoras aguas. Desde lo alto del faro, la visión panorámica es formidable. Hacia el norte se ven las costas de la bahía de San Borombón y la confluencia de las aguas del Río de la Plata con las del Océano Atlántico. En Punta Rasa existe una reserva ecológica con diversas aves autóctonas y migratorias. Allí se reúnen hasta unos 2.000 ejemplares de chorlos que llegan entre septiembre y marzo. Algunos de ellos vuelan desde Alaska. También llegan otras aves migratorias de mediana distancia que vienen del sur argentino, escapando del otoño y del duro invierno patagónico. Acá funcionaron
los grandes saladeros de don Pedro Luro. Desde acá se exportaba a Europa, a España, se exportaba a Cuba y a Brasil. Primeramente la lana, las pipas de grasa, cueros, cerda y la carne salada. La industria de los saladeros prosperó, pues tuvo su época de decadencia cuando aparece la industria del frío, con los frigoríficos. Entonces Pedro Luro ya se traslada a Mar del Plata. Al norte de la bahía de San Borombón, a mediados del siglo XIX, la explotación de ovinos generó la industria de los saladeros y graserías. Entonces el cercano puerto de General Lavalle, en el arroyo de Ajó, se llegó a convertir en el tercero en importancia de la Argentina, solo superado por los de Buenos Aires y Rosario. Estos pagos de General Lavalle y Rincón del Tuyú fueron históricamente los de Santos Vega, el legendario payador, aquel de la larga fama, aquella sombra doliente sobre la pampa argentina. Llega a las márgenes solas y hunde su potro en las olas, con la guitarra a la espalda. Santos Vega fue un payador que habitó en esta zona y se cuenta que nadie lo podía vencer en el arte de payar. Por eso la leyenda o el mito, de ahí que solamente el diablo lo podía vencer. Cuando muere Santos Vega, en este puesto de la estancia del Tuyú, es enterrado en un cajón hecho con restos de barcos que traían los lugareños. Hoy los tenemos aquí en el museo. En esta urna nosotros somos los custodios del payador. Yendo desde el faro San Antonio hasta el faro Punta Médanos, en el extremo sur del Cabo, cruzaremos muchos balnearios. A partir de 1935, estas localidades fueron modificando el paisaje primitivo, con urbanizaciones y nuevas forestaciones aledañas. Siguiendo hacia el sur, surgen Las Toninas y luego Santa Teresita, que creció mucho a partir de 1950. Después está Mar del Tuyú, cuyo gran hotel fundacional se convirtió en 1978 en la sede del actual municipio de La Costa. Le sigue La Lucila del Mar con su muelle de madera y más al sur San Bernardo, hasta llegar al balneario de Mar de Ajó, cuya playa se llamaba en un principio La Margarita, por aquel velero Margareta, recordado hoy por un mural. Estas son costas muy apreciadas por los pescadores. Estos hombres solitarios van en invierno y verano al muelle de hormigón armado, que con sus 270 metros es uno de los más largos del país. Siguiendo más al sur todavía, encontramos en una zona ya despoblada el faro hermano del San Antonio, que fuera creado un año más tarde, en 1893. Está a mitad de camino entre Mar de Ajó y Pinamar, a 6 millas al sur de Punta Médanos. El faro Punta Médanos fue también construido en Francia y ensamblado aquí. Tiene 59 metros de altura que se suben mediante una escalera interior de 298 escalones. Su luz, hoy de alimentación eléctrica, tiene un alcance de 20 millas marinas. Antes de su modernización, los torreros tenían una tarea suplementaria, que era la de bombear a mano todas las tardes el combustible que se iba a consumir durante la noche.
Además, debieron dedicarse a plantar arbustos para fijar los médanos y cultivar una pequeña huerta. Existen varios tipos de médanos, los llamados grises, de 1000 años de antigüedad, los médanos blancos, parcialmente humificados, de 500 años, y los médanos vivos, más recientes, con arenas en movimiento. También hay dunas totalmente verdes, otras con plantaciones de árboles y otras móviles que alcanzan hasta 30 metros de altura. El faro de Punta Médano fue librado al servicio de los navegantes el 9 de julio de 1893. Cuando uno se imagina a veces en los libros de pases de la Armada, los escasos faros que había en ese momento, porque arrancamos con Río Negro en 1887, luego Mogotes en el 1891, en 92 San Antonio y 93 estamos en Médanos. La vida de lo que serían los torreros, ¿no? Cómo recibían la verdura, el pan de General Madariaga. Y yo rescato dos transportistas rudimentarios de la época, que eran Luis García y Román Puebla, que hacían entre un faro, San Antonio y Mogotes todo lo que era la comunicación en esos momentos. El faro de Punta Médanos tenía una lancha y un bote salvavidas, además de un carro, sulky y 10 caballos. Así podían completar el aprovisionamiento diario, obteniendo carne en las estancias de los alrededores, pan en General Lavalle y verduras en la misma huerta que poseía el faro. Un faro no es solamente para los navegantes, sino para los pueblos circundantes. Para abastecer a ambos faros, los buques se acercaban a una distancia de 4 millas de la costa, desde donde desembarcaban el combustible y otros suministros en sus botes. Hombres, naves, vientos y tempestades han pasado frente a su torre, pero esa luz siempre se mantuvo latiendo, noche tras noche, casi como una evocación de inmortalidad. Hoy sigue cumpliendo su misión fundamental, dar seguridad a los barcos. Y lo hace gracias al cuidado de la aislada y esforzada vida de los torreros. Una vida que mereció en algún momento los honores populares de un balsecito criollo, aquella ilusión marina de los hermanos Sureda, cantada en los años 30 por Ada Falcón. Esa voz que, como un fantasma, emerge entre las aguas de los barcos naufragados y que nos habla románticamente de la honda tristeza del faro y de la hija del viejito guardafaros, la princesita de aquella soledad. Los vientos marinos, las estrelladas noches y el mismo faro parecen entonces estar más acompañados.